A ver, que yo estaba tomando apuntes de esto. ¿Cómo quedaron estas vueltas? Iba yo en vuelta 5. Mire que me queda hasta la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vuelta 6. Vuelta 7. Sí, yo estaba tomando apuntes, pero no, chicos, este relieve no da. No da para tomar apuntes y dejarlo como un patrón escrito. Por los puntos en relieve es muy complicado explicar de dónde se va a agarrar usted para hacer el punto en relieve. Es muy, muy complicado, entonces es mejor dejarlo así, no en apuntes, sino en vivos. Chicos, bueno, yo terminé la vuelta acá. Queda claro que no se termina acá porque pues dice 1, 2, 3, 4, 5 corazones los que estamos empezando quedan bien, pero este tiene que quedar igual. A esta altura de donde voy yo, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos fucsia, entre puntos bajos y puntos de relieve. ¿Listo? Seguimos acá, chicos. Voy a quitar mi gancho, que yo lo dejé para eso, para que ustedes notaran dónde se empezaba, dónde se terminaba. Y acá terminé con el puntico beige sobre fucsia y vamos a tejer el lila. Por acá tengo mis mochilas, muchachos, que ya tengo mochilas para entregar mañana. Miren esto tan bello. Miren, se las estaba mostrando los chicos de la página. La recamada lo bella, ya tiene fajón, ya tiene todo. Está hermosa esa recamada. Y las mechitas que solamente me falta colocarle las perlas acá y listo. Y pulirlas, peinarlas. Falta peinarlas. Dejémosla ahí que ahí no me incomoda, no me estorba y está bella. Hola chicas, ¿cómo van? ¿Cómo van? Terminamos acá con beige. Listo. Y dice que va lila. Vamos a tejer los dos punticos bajos lila. 1 y 2. Y en el segundo lila volvemos a hacer aumento. ¿Por qué? Porque yo necesito que esto no se cierre y la única forma es hacerle aumentos. En el segundo lila hacemos un aumento beige o dorado, un punto dorado, o sea que acá vamos a trabajar con dos rosas. Esa es la gran diferencia, que acá vamos a tejer dos punticos rosa, un punto rosa sobre beige, uno sobre beige, dos sobre beige y este de acá. Pero vamos a hacer una cosa. Estos dos sí o sí me toca tejerlos como puntos bajos. ¿Por qué? Porque chicas, si yo acá hago un punto en relieve va a quedar raro. Mire cómo quedaría. Yo sé que no es que se note mucho, pero sí, tendría que agarrarme de acá del lila. Miren. Y el otro punto bajo sobre beige. Y el otro sobre beige también como punto relieve. Y ahí ya no se me va a ver el corazón bonito. Mire, si ve, queda ese vacío y todo feo. Entonces, para evitar eso, yo necesito sí o sí hacer los aumentos seguidos. Entonces, por eso me toca seguir con los dos beige. Pero entonces hacemos dos rosas para que el corazón va tomando una forma obviamente más gordita, pero sin que se vea raro. Y acá sí empezamos punto relieve antes del punto de relieve que ya tengo, ahí. El que sigue punto bajo, que es mi punto de relieve. El que sigue punto de relieve, que me agarro acá la pestañita dorada. Y vuelve los dos rosas, que quedan encima de los dos beige. Estos dos rosas quedan encima de los dos dorados, ¿listo? Que es como la mejor indicación que les puedo dar. Seguimos, dos beige, en este caso, en el segundo beige o dorado, es que yo voy a colocar el lila. Que queda como aumento ese beige con lila. De esa forma me aseguro que estoy haciendo un aumento acá y un aumento acá. ¿Sí ven? Entonces ya aquí no hago aumento, pero vuelvo a hacer estos dos de acá. Entonces me ayuda mucho a que no se cierre el fondo. Que sí o sí el fondo no se va a cerrar. Un puntico beige y seguimos con los fucsia.
¿Cómo van mis niñas? Bienvenidas, ¿cómo están? Chicos, les estaba contando yo en la página a los chicos de la página que empezamos el lunes 2 de febrero, taller de mini mochilas. Vamos a hacer este año una colección de 6 mini mochilas, pero este año la vamos a separar de dos en dos. ¿Por qué? Porque no todo mundo quiere las 6. No todo mundo quiere los 6 diseños. Entonces vamos a hacer dos. Vamos a empezar con la 4 estrellas y con la de trébol. Esas dos son las que vamos a hacer. Empezamos el 2 de febrero esa colección. Y el 2 de marzo empezamos el taller de fajón paleteado. Chicos, acá en YouTube yo no he subido mucha información. Esto es un fajón paleteado. Se pueden hacer con mechas y sin mechas. Este mide creo que 7 centímetros les dije. Y miren este bolsito que se hizo para, bueno, se va con la mochila recamada, se va mañana. Esto también es fajón paleteado. Lo único es que es mucho más delgado. Mira, el bolsito va así. Si lo quiere llevar atravesado como una mochila, para eso es esta cargadera. Para que le quede como una mochila atravesadita. Miren, esto tan bello. Esto es una cosa loca, hermosa, tiernesísimo, bello, 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 bello. Este bolso, muchachas, es una cosa loca. Se va con esta mochila, con el fajón. Ah, esto es un fajón paleteado. Yo hablando de fajones paleteados, miren que por acá ya terminaron el de Nacional. Se va con este fajón de Nacional. Este todavía está en el telar, vea, todavía está en el telar. Mire, se va con este fajón. Mire, esto es un fajón paleteado en telar mapuche, telar guayú. De hecho, se pueden hacer en telar de cintura, telar María, telar incle. Bueno, en telar egipcio no, es otra técnica muy, muy diferente, bastante diferente. Digamos que entre la urdimbre y la forma de tejer es mucha la diferencia, pero los que les acabo de mencionar, los otros, sí son muy similares. Hasta en telar de pedal se pueden sacar fajones muy similares a estos. Entonces, miren chicos, este es el taller que se va a empezar el 2 de marzo. Esto es uno que estamos terminando porque se va. Ay, esperen chicos que hice males. Se va. Ay, hice males con la mochila, hice males con todo. Es que no crean, el telar no pesa, pero sí es largo. Entonces, no por el peso, pero se me estaba yendo la fuerza para levantarlo. Y con el mismo telar empujé el celular, pero ya, solucionado. Entonces, ahí se los estaba mostrando porque es que siempre le preguntan, ay, profe, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Así es. ¿Quién hay por acá? Rosemary, llegó Seuri, por ahí vía Córdula. Mercedes, buenas noches, bienvenida. Iba a preguntar por el fajón paleteado. Ah, bueno, Mercedes, ahí te di la información. Luisa, ¿qué cursos fajón paleteado? Luisa, tienes que hablarme por WhatsApp. Hola, Yanu, yo quiero hacerlo. Sí, Yanu, empezamos el 2 de marzo. Contacto suyo. Chicas, ¿no tienen mi número de...? Oiga, yo que hice mi número. Yo tenía mi número por ahí en una nueva tarjeta. Saquemos nueva tarjeta. Saquemos nueva tarjeta. Yo no sé ni siquiera. ¡Ay, no! ¿Verdad que siempre se las mostré? Fue con mi bolsita. Yo siempre recuerdo que tengo una bolsa con mi número de WhatsApp y luego se me olvida. Dice, ¿quién fue la que dijo que era más 57? La alada de Colombia es más 57, que no se me olvide. Entonces, 57 más este número, 311-8977-681. Tómela de pantallazo, muchachas. Porque yo decía más 52, no, esa es la alada de México. Ese bolso lo hace... ¿Cuál bolso, Yanú? Olga, el fajón paleteado, ¿qué medidas tiene? El fajón paleteado se puede hacer este tiene creo que 7 de ancho por 1,15 m, 1,20 m. Miren, chicas, este tiene 7 centímetros de ancho, pero por ejemplo, este delgadito del bolsito, este tiene 2,5. Entonces, los fajones paleteados se pueden hacer la medida que usted quiera, señora Olga, la medida que quiera. Y de
Largo lo mismo. Yo, por ejemplo, este tiene casi 2,5 metros de largo porque yo lo quería muy largo para colocarle hebilla extensora para poder que la persona lo lleve atravesado, pero se pueden hacer de 1,15 m, 1,20 m. Entonces, las medidas del fajón, el que quiera. La verdad, no hay problema. El que mostró este Yanú, este lo hicimos hace como 2 años, Yanú. Este bolso se hizo hace años, de años que hicimos este bolsito. Se hizo hace mucho tiempo. Es tejido plano. De hecho, fue uno de los primeros tejidos planos que se hizo. El plus del tejido plano es que así como está por dentro, se ve exacto por fuera. Esto no tiene ni revés ni derecho. O sea, no es como que las mochilas que uno sí nota qué parte es el revés, qué parte el derecho. No, este perfectamente puede ser el derecho del bolso como este de acá. O sea, no tiene dos lados, tiene el mismo lado porque es un tejido totalmente plano. Este bolso lo hicimos hace, no, pues años de años. Y este fondo también se hizo hace esto, es una tapita, se hizo hace, no, pero años luz, muchachas. Yo creo que para unos 3, 4 años. Por eso tiene el patrón o lo va a hacer. ¿De qué? Buenas noches, profe y grupo. Hola, Eugenia. ¿El patrón de qué? Olga, y para hacerlo, el taller debe tener ¿qué medida? El fajón, bueno, es que ahí es donde estoy enredada. Si es para el fajón, no, ahí se enseñan varias medidas. De hecho, yo les enseño a hacer unas varillas extensoras para que lo hagan más largo si quieren. Si es el fajón, si es el telar, en el taller se enseñan las medidas de luz, de alto, de largo, todo eso se explica ahí para que ustedes puedan sacar las medidas de fajón que quieran. De hecho, yo tengo uno que puedo sacar casi 2 metros. En este telar puedo sacar casi 2 metros de fajón eh, que me sirven cuando voy a sacar, por ejemplo, una mochila de 2 fajones que lleve, por ejemplo, 70 centímetros el fajón. Entonces aprovecho y lo hago ahí. Le coloco los tornillos extensivos y ya. Luisa, buenas noches. ¿Usted le indica a uno cómo hacer el telar? No, señora Luisa, las medidas para que ustedes lo manden a hacer, porque yo no hago el telar. El telar lo hace un carpintero experto, una persona que sabe manipular herramienta de carpintería, sierras, pegantes, tornillos, taladros, todo eso. Entonces, yo les doy las medidas para que ustedes con esas medidas vayan al carpintero y manden a hacer su telar. Porque el telar, como para hacerlo en el hogar, en la casa, la verdad, yo en México sí hice 2 telares, pero muy, muy inclenques, blandos, muy flojos. Entonces sí me tocó en un momento ir a mandar a hacer unos de aluminio. Un señor me hizo más o menos lo que yo necesitaba. Ese me salió bueno por un tiempo. Pero ya acá en Colombia sí buscamos un carpintero, una persona que realmente se mueve en lo que es lo que les digo, sierra, tornillos, taladros, todo eso, y él nos hace los telares. Yo no los hago. Yo lo que les doy en el taller es las medidas, cuánto tiene de luz, cuánto tiene de largo, de ancho, todo ese tipo de cosas para que ustedes puedan mandar a hacer sus propios telares. Pero como tal que yo les digo, usted misma lo va a poder hacer en su casa, quedan muy, no, o sea, no quedan buenos, resistentes, no quedan resistentes es la palabra, y la verdad con el tiempo necesitamos telares muy resistentes si queremos que sean funcionales por muchos años. Profe, ese es el beige que yo usé en la mochila de corazones. Creo que sí, yo traté de buscar un beige muy parecido porque le da un tono dorado muy lindo. Acá acá no se nota mucho en la cámara, pero en las manos sí se ve un dorado bastante hermoso. ¿Cuántos gramos es esa mochila? Esta, la que estamos tejiendo, 450 gramos. Doris, buenas noches. Adriana, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? La de corazones se lleva 450 gramos. María Eugenia, buenas noches. Yanú, Maritza, bienvenida. Que se me habían ido muchas chicas sin saludar. Sí, muchachas, que eso les cuento. Acá el aumento va en el segundo dorado con lila, para que sí o sí me queden aumentos. Y este beige sí lo hacemos solo unito.
Liliana, buenas noches, bienvenida. ¿El telar egipcio sirve para hacer esos fajones? No, para hacer exactamente estos, no. Sí salen unos increíbles, de hecho, salen diseños muy diferentes que sí quedan como paleteados, o sea, sí dan la idea de que son fajones obviamente paleteados, pero las figuras son diferentes, los dibujitos son diferentes, o sea, sí se pueden sacar fajones para colocarle a una mochila, para uno utilizarlo como cargadera a una mochila, sí, perfectamente, pero los diseños son diferentes. Yo por eso les dije de los otros telares, porque los otros sí sacan figuras muy iguales. O sea, realmente para usted saber si un fajón se tejió en el telar María, telar Incle, telar de cintura, telar guayú, telar mapuche, tiene que ser muy experto uno para uno ya verlo terminado y decir se hizo en tal técnica. Porque alguna de esas técnicas lo que cambia es la urdimbre, o sea, la forma en la que usted lo coloca en el telar. Algunas solo cambia eso, unas pocas cosas, el resto se hace igualito. Entonces, por eso es muy diferente distinguir el fajón en qué técnica se hizo después de que ya esté terminado. El egipcio sí es muy fácil darse cuenta uno que no fue hecho ninguna de las otras técnicas, sino con cartas. Ese sí es fácil de descubrirlo. No es tan complicado. Y acá volvemos con el dorado. Gracias a las chicas que van llegando por acá y dejan sus mensajes. Gracias tan bellas. Judith, buenas noches. Gabriela, buenas noches. María Gamarra, señora Olga, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, señora Olga. Buenas noches. Mari, hiciste diseño de mochila de girasoles. Saludos desde México. Araceli. Araceli, no, tengo un patrón, pero ese patrón lo he hecho es para una chica que, bueno, lo pidió dos veces. Una chica pidió el patrón de el colibrí con girasol y otra señora sí necesitaba solo los girasoles. Entonces sí tengo un par de patrones de girasoles, pero yo no he tejido la mochila. Hice patrones para que otra compañera los tejiera porque lo necesitaba. Una colibrí con girasol y la otra sí solo girasoles, pero yo no la he tejido todavía. Esa mochila se puede hacer mini. Gabriela, de hecho, esta es mini. Esta es de 200 puntos. María Luisa, buenas noches. María García, acá ya llegando, profe. Bueno, señora Olga, me encanta que ya esté en casita descansando. Mari López, buenas noches. Gracias, Mari, por suscribirse a mi canal. Dejen siempre me gusta, comentarios positivos, si tienen preguntas, dudas. Yo trato de dejarles por ahí mucho mi número de WhatsApp para que me hablen, chicas. Voy a dejar mi bolsita acá, que es la bolsita de Creaciones Mari Crochet Colombia. Mire, con mi logo, con todos mis datos, con todas mis redes sociales, para que si ustedes necesitan el número de WhatsApp, ahí está disponible. Ahí está disponible. Ah, pero estos cordones me impiden alar mis hilos en el orden que deben de venir. Ahí, dejémosla ahí. Para que mis hilos no se enreden, porque ellos no se enredan si yo los agarro en orden. Si los agarro en desorden, sí se van a enredar. ¿En qué más vamos nosotras? ¿Qué otra información me faltaba darle? Hola Loida, buenas noches, bienvenida. Bienvenida, María García. Ese proyecto sí va quedando hermosísimo. Sí, esos corazones en relieve hace que se vean muy lindos. Ah, no, acá me falta el rosadito. Ah, muy bonito. El punto en relieve es muy bello, muchachas. Muy bello. Seguimos acá. Y volvemos a los puntos en relieve. Puntico bajo. Punto en relieve. Y los punticos bajos. Listo. Sí, está quedando muy bello. Y cada vez que avanzamos se ve mejor todavía. Me encanta cómo se ve. Ana Eugenia, buenas noches, bienvenida, profe. Por fin terminé mochila.
Señora Ana Eugenia, envíe fotos para que las chicas vean las cosas tan bellas que tejen. Envíen foticos para subirla a las redes sociales, que sepan que tenemos compañeras que tejen espectacular, que si alguien quiere comprar las mochilas hechas, sí tejemos mochilas hechas divinas, 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 muchachas. Sí tejemos mochilas muy bellas. Islenia Gómez, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Islenia? Acá el aumento dorado lila y un punto lila solito sobre dorado. Olga, buenas noches, bienvenida. Gracias, señora Olga. Idali, buenas noches. Gracias, señora Idali. Natalia, buenas noches, bienvenida, Natalia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, niña Natalia? ¿Tejiendo mucho? Yo sí he tejido mucho estos días, bendito Dios. Me estoy acostando 11:30, casi 12 de la noche, terminando proyectos, terminando cositas. Ahorita termino acá y voy a ponerle el forro a la mochila recamada que se va mañana. Ya está terminadita, piedrería lista, todo listo, fajón pegado, cordones listos. Me toca colocarle las perlitas a los cordones, al pompón y forrarla. Pero el forro ya está listo, no es sino coserlo y nada más. Y ya, yo forro las mochilas por encargo. No me gusta forrarlas porque siento que se ven muy hermosas así. Pero por ejemplo, la recamada no tiene nada que ver por dentro. Es una mochila que no tiene diseño. Entonces sí, no pongo problema en forrar una mochila que no tiene diseño. No le veo ningún complique. Y antes aprovecha uno y le hace un bolsillito interno para que la cliente quede muy satisfecha. Sí, chicas, ya no, yo no he tenido nada, profe. Nada de que ya no estás tejiendo. Leticia, buenas noches, bienvenida. Ángela, Dios la bendiga, amén, amén, amén. Gracias, señora Ángela. ¿Cómo así ya no? ¿Por qué no estás tejiendo nada? Dime ya no, ¿qué pasó? Si estaba tan animada tejiendo y haciendo tantos proyectos al mismo tiempo. No, ya no fue la que me dijo que estaba haciendo no sé cuántos monederos. Sí, ya no me dijo que estaba terminando no sé cuántos monederos. Yo sí he tenido demasiado trabajo porque no tengo un solo monedero, no tengo portallaves, no tengo nada. Entonces sí estoy trabajando mucho para poder tener ahora para mes de madres todo eso, monederos, portallaves, mini mochilas, terminando billeteras, terminando canguros. Entonces ese tipo de cosas sí o sí me lleva mucho tiempo. Acá los puntos en relieve, pero primero hacemos los dos puntos bajos. Nos vamos con puntos en relieve, punto bajo, punto en relieve. Y dos puntos bajos, que son los dos punticos dorados, eso los convierto en puntos bajos. No, profe, nada. ¿Y por qué ya no? Aquí sí ya he empezado a tejer ya, pero... Ay, mire, Natalia, que sí estaba viendo. Yo creo que Kevin me habló, fue para eso. Kevin me habló como ayer. Ah, no. Kevin me habló el lunes, porque yo el lunes fue que tuve clase presencial. Yo el lunes tuve una alumna que vino a entorchar cordones para hacer unos fajones. Y el lunes estuve muy ocupada. Él me habló el lunes. Por eso estoy segurísima que, que fue el lunes porque ayer no tuve alumnas presenciales y hoy tampoco. Y me habló y yo sí me imaginé que era para eso, para contarme todo lo que está pasando, todos los incendios tan fuertes que tienen en estos momentos en Chile. Y donde vive Kevin es una zona que se ve bastante seca. Sí, ay no muchachas, qué dolor, qué angustia, Señor Santo. Cuando es lluvia es muy peligroso y cuando es demasiado calor y mucha sequía, también por los incendios. Esa parte se nos vuelve complicada, muchachos. Aquí seguimos para terminar. Ángela, yo quiero aprender a bordar. Ángela, ¿y qué quieres bordar? ¿Punto de cruz o quieres...? Uy, no, es que ahorita hay muchas técnicas, chicas. Ay, hermosas, hermosas técnicas. Hay una chica la que vino el lunes, dijo que había dejado de los bordados, tiene
bordado, uy, se me olvidó cómo es que se llaman, pero lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, varios tipos de bordado por la vista, que gasta demasiado vista. Entonces dijo que de verdad estaba muy enferma de los ojos, entonces por eso se puso a hacer fajón entorchado, porque siente que gasta menos la vista. Pero no, según lo que ella me mostró, hace unos bordados espectaculares, espectaculares, pero demasiado hermosos. Dos técnicas de bordados muy bellos. Uy, es que se me fue el nombre del bordado, pero lo tenía en la puntica de la lengua, que está muy de moda ahorita ese bordado. Y por la cuestión de la vista, entonces lo está dejando un poquito porque dice que le afecta mucho la vista. Entonces por eso está tejiendo ahora mochilas guayú y fajones. Olga, buenas noches, bienvenida señora Olga. Natalia, la gente quedó sin nada, muchas perdieron. No, sí, señora Natalia, yo vi en las noticias. Uy, no, dice uno, santo señor. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, escucha uno esas noticias y da mucho dolor saber que están pasando por una situación tan complicada, pero tan complicada. Santo Dios, familias enteras perdiéndolo todo y perdiendo personitas, parientes, perdiendo familias, perdiendo amigos, conocidos. Ay, Dios mío. Ya voy a terminar acá esta vuelta y les enseño cómo va la otra. Y el lila. Ángela, de tejido acá, mira, todas estas son clases gratuitas, clases totalmente libres para el público. Empezamos desde cero, estas empezó cuando, el lunes. Estas son clases gratuitas, así que puedes aprender a tejer acá todo lo que quieras. Te ofrezco mi canal, Creaciones Mari Crochet Colombia. Darle suscribirse, busca lo que quieras, en vivos, en videos cortos, busca lo que quieras que enseñamos desde cero. Igual en todas las redes sociales estamos como Creaciones Mari Crochet Colombia, puedes mirar en todas mis redes sociales, en la página también hacemos en vivo todos los días, pero en la página el en vivo es una hora antes que acá. Terminamos allá y nos venimos para acá. Son dos proyectos totalmente diferentes que hacemos eh, hasta terminarlo. Luego empezamos otro proyecto desde cero y volvemos a terminarlo. Y así pasamos el año tejiendo acá en los en vivos. Estas clasecitas en vivo son muy buenas porque primero pues nos familiarizamos, nos conocemos, nos empezamos a familiarizar y a querernos como comunidad. Entonces la gran ventaja, eso, que como que empieza a sentir uno mucha empatía con la persona que está detrás de la cámara. En este caso, ustedes conmigo que estoy acá frente a la cámara y empieza a ver esa empatía y esa amistad y esa confianza de que pueden preguntar, que si necesitan información, si necesitan talleres. Entonces es muy bonito porque aprendemos mucho, mucho, tanto ustedes de mí como yo de ustedes, porque la verdad, yo siempre les digo, yo aprendo demasiado de ustedes y esas recomendaciones cuando me hacen pedidos, por ejemplo, de mochilas, yo hago mochilas sobre pedido y ahí es donde llegan tantos diseños diferentes y tantas cositas nuevas como para uno crear, mejor dicho. Eso sí, la creatividad está por todos lados y se agradece mucho cuando piden cosas así. Miren, chicos, miren eso tan bonito. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Patricia, buenas noches, miren lo hermoso, se va formando el corazoncito. Y seguimos acá con el corazón rosa, porque este corazón rosa va quedando gordito. Acá lo mismo, muchachas, yo tengo que hacer punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Pero entonces, ¿qué hago yo? Estos dos, como estoy empezando vuelta, hago los dos puntos bajos. No voy a hacer punto en relieve. El que sigue, sí ya puedo hacer punto en relieve, porque lo agarro acá y me va a quedar muy lindo.
¿Qué pasa ahí? En este caso, que ya tengo dos puntos bajos, que el que debe de ir en relieve es el que está pegado acá. Entonces yo me voy a guiar por eso. Yo voy a contar de que el que tengo que hacer en relieve es este. Entonces este punto bajo, este sería mi otro punto en relieve. Pero volvemos a lo mismo. Si yo hago este punto en relieve, él se agarra es de este lila. Entonces va a empezar a verse raro. Miren, ahí de ese lila. Venga, les muestro. Yo les muestro todas las opciones porque pues si a usted le convence la opción, este punto bajo y el que sigue va en relieve. Si a usted le funciona así, lo puede empezar a hacer desde ya así. ¿Sí ve? Lo único es que se va a ver más gordito, pero yo siento que se ve raro. No siento que se vea tan pulido. Gracias, señora Doris, gracias. Entonces yo prefiero hacer, en este caso, ya me están quedando 3 puntos bajos. 1, 2 y este sería mi tercero. ¿Por qué? Porque este de acá sí o sí tiene que quedar en relieve. Listo. El que sigue, punto bajo. El que sigue, punto en relieve. El que sigue, punto bajo, porque ya estaba en relieve. Y el que sigue, punto en relieve. Y me vuelve a quedar 3 puntos rosa. Que estos 3 puntos rosa en la otra vuelta ya no van a quedar. Ya vamos a hacer un pequeño cambio para que no queden. Acá queda un punto bajo rosa sobre rosa y 2 puntos bajos del tono beige. ¿Por qué me toca seguir haciendo los aumentos acá? Vean, en este momento está quedando el aumento en este lila con este dorado y acá también va a quedar en el dorado con lila para que no se cierre. Con eso los aumentos van a quedar así, bien distribuidos. En esta vuelta van a quedar mejor que la vuelta anterior para que no se cierre. O sea, todo lo pensamos en este momento por los aumentos. Porque si no fuera por los aumentos, yo puedo hacer otros cambios, pero los aumentos me impiden hacer demasiados cambios porque sí o sí los necesitamos que no se cierren. Ángela, está bien bonito. Gracias, Doris. Gracias. Acá hacemos el aumento dorado con lila y el punto lila sobre dorado. Listo. Y empezamos nuevamente la vuelta. Ya acá nos quedan menos fucsia, cada vez menos fucsia. Me queda un punto relieve fucsia. Un punto bajo. Un punto en relieve. Un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 puntos fucsia no quedan acá. Solo me quedan 5. Listo. Volvemos con el dorado. Pero el que necesite mi número de WhatsApp, ahí está, muchachos. Ahí me pueden hablar. Si se alcanza a ver que termina en 81. Gracias, chicos. Punto dorado sobre fucsia. Ahora los lila. Que son 2. Uno sobre dorado y el segundo lila va sobre lila y se hace en aumento con dorado. Ahí es donde está quedando mi aumento, para que ustedes tengan claro los aumentos cómo van. En la otra vuelta, yo creo que ya puedo empezar a hacer aumentos acá, terminando esta vuelta, para que mi corazoncito quede gordo, si no estoy mal. No, es que quiero juntarlo. Ay, es que si quiere se junte y se cierre. Recuerden que nos estamos inspirando porque no es el mismo fondo este. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que este corazón se cierre. Este es mi corazón en relieve, pero lo hice mucho más chiquitito. ¿Sí ven? Entonces, este sí va a alcanzar a cerrar porque este no cerró. Y eso es lo que yo quiero, que sí cierre. Entonces, ¿sí ven por qué, muchachos, hacemos cambios? Para modificar y mejorar ciertos patrones.
que todos son patrones míos creados por mí, por Creaciones Mari Crochet Colombia, por Mari Toro, que soy la maestra de Creaciones Mari Crochet Colombia. Buenas noches, María Ángela. Buenas noches. Yanu dice que dijo Yanu. Profe, y de esta ya tiene el patrón. La cuadrícula sí, Yanu, porque el patrón del fondo, como es escrito, no se puede explicar ahí cómo se hacen los puntos en relieve. Entonces sí tienen que guiarse por el tutorial. Preferiblemente el fondo escrito de este, muy complicado, no les va a salir así. Entonces yo les dije, no chicas, yo les vendo la cuadrícula, pero el fondo sí les toca a ustedes verlo en clase de en vivos de YouTube para poder que vean cómo se hace el relieve. Y ayer les explicaba yo que siguen pequeñas variantes cuando uno empieza y termina, entonces sí es muy importante que vean el tutorial para que vean esos pequeños cambios, que no son muchos, pero si en una o dos vueltas que se genere algún cambio y usted no vea la clase, en el patrón no se va a poder explicar, que en el último punto hay que hacer un aumento para que empate, para que esto, lo otro, no. En cambio, la clase sí, la clase es muy fácil uno decirles, vea chicas, yo hago esto acá por esto y por lo otro, que yo siento que esa es la parte que me ha hecho ganar a mí tanta confianza con ustedes, que yo realmente les enseño las cosas como son, porque la mayoría de personas hacían eso o lo han hecho siempre de hacer pequeños cambios, pero nunca lo explicaban, nunca le decían a las personas que estaban empezando, esto se debe hacer porque se debe de solucionar algún cambio pensando y teniendo claro que en esta técnica Guayú no se cierran vueltas. Trabajamos en espiral todo el tiempo sin parar o sin darle una terminación como que acabé y voy a unir la vuelta. No, 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 esto no termina vueltas. Ustedes ven que yo termino acá y así como termino sigo. No es de que hago un punto deslizado, cadeneta y subo. No, 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 nada que ver. Entonces, para poder seguir en espiral hay que hacer pequeños cambios o pequeñas modificaciones que yo se las he mostrado a ustedes para que ustedes puedan hacer lo mismo con sus trabajos y que aprendan eso, que no es tan cuadriculada o tan complicada la técnica, sino que normalmente no nos enseñan todos los pequeños detalles, secretillos que necesitamos nosotros para saber por qué nos queda de una forma o de otra o cómo cambiarlo, cómo mejorarlo, cómo corregir. Entonces, sí, chicos, los tutoriales son muy importantes. Entre más ven ustedes clases, más opciones tiene de aclarar su duda. Yo explico todo, ¿por qué? Porque no todos tenemos las mismas dudas. Normalmente, las personas que están empezando de cero, las dudas es con qué aguja, con qué hilo, cómo es el cambio de color, que es un aumento. Pero ya las personas que llevan muchos años tejiendo, sus dudas son esas. Si acá me sobra un punto, ¿qué hago? Si me falta un punto, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que acá sí me empate, para que no me quede cojo el diseño? Ese tipo de cosas. Entonces, yo trato de explicar todo porque no sé si usted está empezando de ceros o es una persona que lleva muchos años, pero se le dificulta eso. Por ejemplo, cuando empezamos el corazón, yo les mostré si seguían, cómo les iba a quedar el corazón, que les iba a quedar una parte más ancha que la otra. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que explicar para que ustedes puedan de verdad tejerlo sin desilusionarse de la técnica, porque mucha gente como que dice, no, eso es complicado, no le hago, pero es porque no tienen las instrucciones correctas. De resto, no, yo tengo muchas compañeras, ya hice grupo para esta mini mochila, grupo de WhatsApp, y me enviaron fotos espectaculares. Chicas que empezaron, no, profe, yo la verdad no sé tejer, pero le voy a pedir el material de esta mochila para ensayar y me envían unas fotos divinas. Entonces digo yo, si eso era solo para ensayar, imagínese donde esa persona ya hubiera tomado un taller de principiantes, quedamos una belleza. Entonces eso es muy bueno ver eso, que una persona que compró el material por ensayar tiene muy buen nivel en crochet empezando. Entonces no, ahí para arriba muchachas todo es más fácil. Anelia, muy guapa, gracias Inés, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Sobeida, ¿de qué color será el cuerpo? Beige. El cuerpo será este dorado, toda dorada, porque en el cuerpo va a llevar muchos corazones y los corazones van fucsias, lilas y morados.
El dorado es para la parte del cuerpo. Toda va a ir morada. Dorada. Es que esa combinación de dorado es muy linda. Yanu hizo una con ese dorado. Ay, eso se ve bella. El único color que no le colocó Yanu, el lila. Pero le colocó rosa, un rosita más fuerte y un fucsia. Ah, eso se veía muy bella. Bella, bella le quedó esa mochila a Yanu. Ya tenemos un ejemplo de que sí combinan los colores muy bellos y se ve espectacular ese dorado con fucsia. Muy bella esa combinación. Yo hice el fajón. Ah, eso se veía muy lindo, chicas. Ese fajón se veía espectacular. Acá seguimos. Fucsia. Que solo quedan 5, en la otra vuelta me quedan 3 y en la otra ya no queda sino 1 y listo. Cerramos ese corazón. El dorado. Le he enviado un privado por WhatsApp como usted me pidió por el tema de los neceser. Ah, listo, señora Alejandra. Perfecto. Cándida, buenas noches, bienvenida, saludes. Estoy tejiendo unos guantes por primera vez. A ver cómo me va. Sí, sí. Claro, señora Cardida, dice Cardida. Claro, es que todo es empezar, empezar. Yo les digo a ustedes, ustedes con una pequeña instrucción que tengan y empiecen con calmita, les va bien. Todo es empezar. Eh, y tener en cuenta una cosa, que no todos los tejidos nos van a gustar, pero si usted empieza, ve que le queda bonito, ve que sí está funcionando, que no le lastima la mano, que se siente cómoda, que se siente bien. No deje de tejer, mire y experimente varias técnicas. Yo tengo muchas compañeras que me dicen, no, pero es que, profe, yo tejí ropa de bebé, pero no sé, cómo que no me convence. Bueno, no deje de tejer, póngase a tejer otra cosa que no sea, por ejemplo, ropa de bebé, pero la idea es no dejar de tejer. Hay gente que hace bufandas, ama hacer bufandas, listo, entonces dedíquese a hacer más bufandas que otras cosas. Tengo compañeras que aman tejer ropa para adulto. Está perfecto. Pero la idea es no dejar de tejer. No importa qué haga usted. Si usted hace aretitos, si hace pulseras, si usted hace bufandas, ropa para adulto, ropa para bebé, pero algo que le guste. Yo, por ejemplo, me guío mucho por la línea de las mochilas Guayú. Me encanta mucho lo que son monederos, las mochilas, me encanta todo lo que sea técnica Guayú. Me fascinan los fajones, me encantan, pero también cuando quiero hacer ropa me antojo de hacer, por ejemplo, una blusa y tengo que hacerme la blusa. Que una falda, hacemos la falda. Que ropita de bebé, hacemos ropita de bebé. Entonces, eso no deja uno de hacer lo que sabe, pero sí se va a inclinar siempre por algo en específico. No todas tejemos todo lo mismo, ni nos gusta lo mismo. No, yo, por ejemplo, sé muchos tejidos, pero no me pregunten si me gustan todos, no. Yo, por ejemplo, he hecho cubrelechos tendidos de cama, pero uy, muchachos, para yo hacer un cubrelecho de cama tiene que ser que lo paguen muy bien porque no me gusta. Se me hacen piezas exageradamente grandes. Ahora que un suéter de granis, ay, se me hace demasiado trabajo, exageradamente el tamaño de las piezas que hay que hacer. Uy, no, no. Estos días que estaba haciendo mochilones medianos, sí, he exagerado en el tamaño, que no me gusta hacer piezas tan grandes, pero no son tan complicadas porque me encanta tejer guayú. Entonces, digamos que a pesar que sí son piezas grandes, no las hago con pereza, las hago con mucho amor porque me guío mucho es por eso, por la técnica guayú y sus mochilas. Eso es lo que a mí más me encanta. Eso es lo que no me aburre jamás y yo siento que nunca me va a aburrir. Miren cómo va quedando ese corazoncito de puntudito de bello. Ay, me va quedando más lindo. Pero no dejen de tejer, chicas. Lo que importa es que usted no deje de tejer, que tenga la mente ocupada, que tenga la cabeza ocupada. Ya se da uno por bien servido. Lo que no pueden es dejar de tejer. Esa no es una opción. Quedarse en la casa sin hacer nada no es una opción. O sea, lo mejor que puede hacer usted es tejer. Tejer, hacer algo, pintar, bordar, algo, pero ocupen la cabeza, muchachas.
No hacer nada no es opción. Y acá. Los 3 rosas, que son 2 sobre dorado y 1 sobre rosa, antes de hacer este en relieve. Mire que me agarró esta pestañita de abajo. Punto bajo, punto en relieve y punto bajo. Si es verdad, yo tejo una manta para mi bebé, para mi mesa del comedor, ropa para mí, panda y hasta gorros. Sí, ya no. O sea, y yo me imagino que de todo eso hay algo que es lo que más le gusta. Algo tiene que ser como lo preferido que diga usted. No, por ejemplo, yo tengo una conocida, está haciendo una manta de bebé. ¿Qué día vino? Ay, no, ya me cansé con esa manta, no veo las aros de terminarla. En cambio, se hizo una blusa y feliz. La blusa la hizo rapidito y feliz. Ay, mi blusa me encanta, está hermosa. Le dije, yo voy a hacer mochilas, mochilones. No, 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 eso no, no, eso es muy demorado. Pero se hizo la blusa, vea, encantada con su blusa, feliz. Y la mantica de bebé, sí, vino y dijo, ay, no, ya estoy harta, ya no sé a qué horas terminarla. Le falta muy poquito, eso sí le falta poquitico, ya tiene el ancho y el largo que de verdad lo que le falta es muy poco. Entonces sí dice uno, claro, ella la blusa la hizo feliz, la mantita de bebé la está haciendo muy obligada porque se cansó rápido, la empezó con mucha emoción, pero no es su fuerte, no es lo que más le gusta, hacer ropa de bebé, entonces ya empezó a aburrirse con el tejido, menos mal le falta poquitico. Lo que le falta en una semanita termina, hace bordes y se entregó esa mantita de bebé. Pero sí, tenemos algo preferido, eso sí es de ahí. Las mochilas, yo también digo que mis mochilas lo máximo. Cándida dice yo en ese a tejer, empecé a tejer chal desde y ya lo terminé, le quedó lindo. Ay, qué bueno, señora Cándida. Ve, yo le estaba diciendo que es que Cárdiga sería y es Cándida. Lo que pasa es que el mensaje sí está abajo y ahora sí lo leo bien. No me está iluminando porque cuando le pega el bombillo es que no veo letras, se me pierden las letras. Pero cuando está bajito sí se ve perfecto lo que escriben. Sí, pero uno sí tiene un tejido preferido. Yo sí insisto en eso. Uno puede saber de todo, pero ay, hay algo que uno ama. Hay algo que con eso se queda uno. Yo empecé haciendo zapaticos de bebé eh, para vender. O sea, yo siempre he tejido técnica guayú, pero para vender me pedían era zapaticos de bebé. No me pedían ni mochilas, ni monederos, nada. Sino, ay, que es que van a tener una bebé, bueno, en fin, que unos zapaticos de bebé. Y entonces era lo que me encargaban. Y yo, no, tengo monederos, no, quiero unos zapaticos de bebé. Y era lo que más vendía. Ya después con el tiempo ya empecé como a decir, no, yo no quiero hacer zapaticos de bebé, mire que yo prefiero hacer mochilitas, monederos, cositas así. Y pues traté de vender más mochilas y monederos para dedicarme solo a eso. Y poco a poco, sino que la gente sí, la gente compra lo que ellos necesitan. Y en ese tiempo pues como que se veía demasiada la ropita de bebé, demasiado, demasiado en crochet, demasiado. O sea, el bebé tenía que tener todo, desde el primer día de nacido hasta, uy, no, casi hasta el año, ropita de lana, ropita hecha en crochet, porque era más abrigadorcita. Entonces, como que sí se usaba mucho más. Ya no tiene más trabajo, son más demoradas, pero cada vuelta me... Sí, ya no, uno como que ve cómo va terminando y uno, sí, la verdad la emoción que le da a las mochilas guayú es muy bonita. Terminé, chicos. Recuerden que siempre se termina es acá con el fucsia, que quede todo igualito. Miren eso tan bello, eso tan bonito que se nos ve. Acá, bueno, acá yo ya empiezo y yo ya aquí puedo cambiar mis aumentos. Vea, por eso voy a desbaratar estos punticos que hice, porque realmente mi vuelta termina ahí. Yo a partir de acá puedo hacer cambios. Si yo quiero cambiar algo. Yo, por ejemplo, puedo acá cambiar, hacer un... Puedo cambiar, hacer 2 dorados. Puedo hacer 2 dorados para los aumentos. Otra cosa, chicos. Cuando usted quiere saber cuántos puntos tiene, yo quiero que esa mochila quede de 200 puntos, voy a contar acá. Yo puedo contar desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 puntos por 1, 2, 3, 4, 5. Alexa, 27 por 5.
27 por 5 es igual a 135. Dice Alexa que tengo 135 puntos. Yo todavía puedo hacer muchos aumentos porque yo quiero 200. Todavía tengo 65 puntos para hacer en aumentos. Entonces yo perfectamente puedo seguir haciendo muy buenos aumentos. En mi caso, como yo llevo los aumentos, a mí me parece que no está mal. ¿Qué es el problema acá, chicos? ¿Cuál va a ser el problema? Que si yo sigo haciendo los aumentos acá, se me van a alejar mucho de esta parte. Entonces, por ejemplo, en esta vuelta quiero hacer los aumentos acá y acá, que no me queden tan lejos, porque si los hago acá ya me quedan así, uno acá y uno acá, muy cerquita. Entonces vamos a cambiar la forma de hacer aumentos, ya que sé que todavía puedo hacer 65 puntos más de aumento. Este último punto, o el primero para empezar, lo hago sobre el fucsia que me queda, que este es dorado. Vamos a hacer 2 lilas, 1, 2, uno sobre dorado, uno sobre lila, 2 dorados, que es uno sobre lila, uno sobre dorado. ¿Listo? Y acá vamos a hacer uno, dos rositas. Espere, yo miro acá va. Punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Entonces acá va a ser 3 puntos rosa. Pero este tercero lo voy a hacer en relieve. Este tercero o hago el cuarto, punto bajo, punto en relieve. Si este lo hago en relieve, acá me queda punto bajo. Entonces voy a hacer primero el relieve. Entonces hago 2 rosas, 2 puntos bajos rosas, uno en relieve. Aquí a la altura, acá antes del relieve tengo 2. Yo en total tenía 3 rositas, puntos bajos, color rosa. Acabo de hacer un punto bajo sobre dorado, un punto bajo sobre rosa y en este otro punto bajo rosa voy a hacer un punto en relieve, agarrándome de la pestañita del dorado. Corresponde la pestañita del dorado. Y va a quedar en aumento, porque yo voy a hacer detrás de este punto bajo, detrás de este punto en relieve, el punto bajo. Normalmente lo tengo que hacer en el punto que sigue. No, lo voy a hacer detrás. Por eso me queda en relieve. Espero que esta parte no esté complicada de entender. Y hago el otro punto bajo. El otro punto en relieve, que es un punto bajo, entonces corresponde en relieve. Ahí acabo de hacer un aumento. Eso lo que va a hacer es engordar mi corazón, pero me ayuda para que los puntos en relieve cubran el aumento que tengo que hacer ahí. Entonces ya el aumento no quedó acá, ya quedó ahí. Espero que no esté complicado, volvemos a repetir, ¿listo? Seguimos tejiendo y sigo aclarando. Punto en relieve, punto bajo. En la otra vuelta ya creo yo que vamos a empezar a cerrar este corazón. Punto en relieve, punto bajo. Acá en esta vueltita, acá hago punto en relieve. ¿Listo? Para que me quede aumento en el tercer punto bajo que tengo. Mire, tengo los 2 dorados, 1, 2, 3 rosas. En este tercer rosa hago un punto bajo. Y ahí mismo hago el punto en relieve, pero agarrándome de la pestañita del dorado que sigue después del rosa. Yo sé que suena un poco complicado, pero si nos fijamos, después de este rosa solo hay un punto dorado para hacerlo. Ahí ya tengo mi relieve. Entonces ahora sí hago punto bajo, 2 rosados, uno sobre rosa, uno sobre dorado. Para que me quede el dorado libre, estando ese dorado libre, vamos a hacer un punto dorado sobre dorado y uno sobre lila. Ahora el lila vamos a hacer un punto bajo lila sobre lila. Es más fácil si usted lo está tejiendo de entender lo que yo le digo. Y un punto lila sobre dorado. Listo. Y vamos a hacer punto bajo dorado, que ese sí va sobre lila. ¿Sí? Más o menos, o se me perdieron en algún lado. Y Dalia, buenas noches. Y sí, buenas noches, bienvenida.
Muy bien, Ida. Graciela, buenas noches. Rosy, buenas noches. Jacobo, buenas noches. Y acá el puntico dorado que va en el fucsia. Y traigo el fucsia. Acá no me quedan sino 3 fucsias, chicos. Ya el color fucsia se va perdiendo. Acá, ¿qué hago? Punto en relieve. Punto bajo. Y un último punto en relieve. Solo 3 puntos en relieve. Nada más. Listo. Y termino con dorado. Que se va en el punto fucsia, este primer dorado. Es muy importante que no se pierdan de esa parte. Volvemos con los 2 lilas. Va a quedar un lila sobre dorado y uno sobre lila. Ahora quedan los 2 dorados. Queda uno sobre lila y el otro sobre dorado. Uno sobre lila y uno sobre dorado. Listo. Volvemos con los rosita y los rositas nos quedan. Espere que creo que acá no agarre sino un dorado y son 2 hilos dorados. Mira, 1 y 2. Y el momento que se hace el punto solo con uno, empieza a verse raro. Ahora sí tengo los 2. Decimos los rosados. Los rosados queda uno sobre dorado, uno sobre rosado. Y vamos a hacer un punto en relieve. A mí me quedan 2 rosados libres. Entonces voy a hacer un punto en relieve agarrando la pestañita del dorado. Si lo cuento de aquí para allá, la segunda. Ahí. Y para que este punto me quede como aumento, lo miro y de los 2 rosados puntos bajos que me quedaron, hago ahí un aumento. O sea, un punto atrás bajo. Y ahí ya tengo un aumento. Detrás del de relieve acabo de hacer un punto bajo, ese es mi aumento. Y en el que sigue, agarrando la pestañita ya del rosado, hago el punto de relieve que corresponde. Y sigue la secuencia. Un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto en relieve, un punto bajo, un punto acá en relieve, punto bajo, tengo 3 rosados, 1, 2, 3, hago punto bajo en el primero de los 3 que tengo y ahí mismo hago punto en relieve. Digo ahí mismo porque me agarro de la pestañita del beige o del dorado. Si usted lo está tejiendo, no va a tener dificultad. Si no lo está tejiendo, sí va a estar complicado, muchachos. Y hago los 2 puntos bajos, uno sobre rosa y uno sobre dorado. ¿Por qué es complicado? Porque usted lo que yo estoy explicando lo entiende si lo tiene en sus manos tejiéndolo. Entonces es más fácil eso. Si lo estamos tejiendo, es más fácil que ustedes entiendan de qué hablo, porque usted tendría que tener a esta altura, debe de tener la misma cantidad de puntos que yo. Entonces, cuando yo explico que tengo 1 o 2 puntos, usted lo va a entender mejor. Los 2 dorados, los 2 lilas. Terminamos esta vuelta y les dejo empezada la otra como tarea para ya mañana cerrar este corazón. Uno sobre lila, uno sobre dorado. Entonces sí voy a terminarla y dejar empezar la otra para que avancemos. Un dorado y acá vienen los fucsias. Lucila dice, eso es muy cierto. Yo también tejo mochilas, me encanta tejerlas y estoy haciendo un mantel hoy. Señora Lucila me hizo dar risa con que la ha hecho llorar, pero es así.
Cuando a usted algo no le gusta, hice una falda y la verdad ya lo último ya quería terminarla, menos mal la clienta la vio, dijo, espérese, yo me la mido, si me queda bien así, no le haga más. Ay, yo rezaba, yo Dios mío bendito, ya no ni le había quitado el hilo. Se la midió, la tanteó, la volvió a mirar, dijo, no, me encanta, está espectacular. Le hizo un bordecito de morita, se lo entregué y yo, gracias señor, no quiero volver a saber de faldas. Este año sí quiero hacerme una, pero angosta, pegada al cuerpo, porque la señora es talla grande y preciso quería ancha la falda. Entonces, hoy no, muchachas. No, yo sentía que no iba a acabar jamás. Quedó muy linda porque ella le mandó a hacer un diseñito que quedaba muy bonita, que lo vio en una pasarela, no sé qué, vio esa formita y dijo, ay, ¿será que usted me la hace? Y yo, claro que sí, pero ay, no, lo ancha fue lo único que no me gustó. Todo me encantó de la falda, lo ancha no. El ancho de la falda se me hacía terrible, demasiado exagerado. Acá vuelvo, hago un rosadito sobre dorado, un rosado sobre rosado, un puntico en relieve agarrando la pestañita dorada del segundo dorado de aquí para allá. Miro por detrás de este punto y hago el punto bajo, agarrando la pestañita de atrás, y en el punto bajo que sigue hago otro punto en relieve para que este me sirva como aumento. Y sigue la secuencia, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Pero sí, chicas, hay tejidos que a uno no. Pero yo en mi caso, que yo vivo del crochet, que yo trabajo sobre pedido, si usted quiere una mochila, una blusa, un mantel, una cobija, un camino de mesa, si usted me habla y me dice, yo quiero esta pieza así, así, obviamente yo quiero venderle a usted la pieza, yo quiero tejer para usted. Primero porque para mí en lo económico de eso vivo. Y segundo, eso le da mucha experiencia a uno, chicos. Tejer uno para los demás, teniendo la tranquilidad de decir, yo hago el pedido que quiera, yo trabajo y le puedo tejer a usted desde un bikini en adelante. Eso da mucha confianza al cliente y obviamente, deja mucho aprendizaje en uno, demasiado, porque no todo es lo mismo, se aprende demasiado y descansan también las manos. Algo que la gente no tiene en cuenta cuando cambia de tejido es eso, descansa las manos. En mi caso, que el tejido más fuerte es la técnica Guayú, al cambiar de tejido, por ejemplo, ahora que estoy haciendo las bolsitas para el mercado, descansa uno mucho las manos. El tejido es totalmente diferente, entonces el descanso, la diferencia de la técnica hace que la mano descanse bastante, como que uno relaje demasiado la mano y eso es muy bueno, darle un respirito a las articulaciones es muy bueno, muchachas. Entonces, por ese lado, sí hay beneficios, no vayan a creer que no. Otra vez el dorado. Y mis fucsias. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve. Y otra vez el dorado. Lila. Ya vamos a terminar, muchachas, para dejarles este corazón ya con su piquito y terminado más bello. Los dos dorados de acá. Los dos rosa. Uno, dos. Mi punto en relieve que va en la pestañita del dorado, pero la segunda pestañita, no la primera. Hacemos el punto bajo detrás, en la parte de atrás,
Y acá donde va mi otro punto bajo, el punto en relieve. Ahí ya garantizo mi aumento. Es que tener aumentos en punto de relieve no es fácil, pero si usted aprende a manejar esta técnica, usted puede hacer hasta amigurumis con esta técnica. Las ovejitas hechas en esta técnica se ven hermosas. Entonces, aprender a hacer esta técnica le funciona para todo. Punto en relieve. Punto en relieve. Punto bajo que queda detrás del tercer punto bajo rosado. Punto en relieve que queda en el segundo punto bajo rosado. Y acá no me quedan sino dos puntos bajos, uno sobre rosa y uno sobre dorado. Ay, ya casi termino. Terminando este pedacito, ya termina esta vuelta. Muy bonito. Punto beige sobre beige y punto beige sobre lila. Los dos puntos lilas. Uno sobre lila y uno sobre dorado. Es muy importante que sepan el orden de los puntos para que no se pierdan en técnicas como estas que son un poco complicadas. Y vamos con punto en relieve, punto bajo, punto en relieve. Listo. Punto bajo dorado. Miren, chicos, si lo miramos así, ya todo me está quedando con puntica. Vean. ¿Sí ven? Todo se va viendo con puntica y el lila se ve más lindo. Siento que el lila se ve más lindo. Se está tensionando, por eso necesito hacerle muy buenos aumentos, porque él se tensiona y va a querer cerrarse y no quiero que se cierre. Chicos, los aumentos que se hacen, por ejemplo, en este punto en relieve no son los mismos aumentos que se deben de hacer en un tejido plano. Es posible que si usted lleva este tejido plano, tenga que hacer los aumentos más seguidos. Le aclaro, pues por si tiene alguna duda, no vaya a decir, ve, pero el mío se está cerrando, tendría que hacer aumentos más seguidos para que no se le cierre. Que por eso también sacar patrón con este punto en relieve no es opción, porque si usted lo va a tejer plano, no va a tener la más mínima idea de cómo hacer los aumentos porque son diferentes. Entonces, por eso tampoco se puede hacer el patrón escrito, porque si usted lo hace plano, va a quedar con diferentes aumentos o va a necesitar más bien diferentes aumentos, porque realmente él no queda así como está quedando el plano, está quedando plano porque son puntos en relieve. Entonces soporta un poco mejor la tensión, no se cierra, no se encoca, no queda como plato, pero gracias a los puntos en relieve. En el momento que usted cambie eso, que lo haga plano, pues los puntos en aumento deben de ser diferentes. Mi punto en relieve, mi punto bajo que es en el tercer punto bajo rosado que tengo, punto en relieve en la primera pestañita del dorado y me queda un punto bajo rosa para hacer con rosa y un punto bajo dorado para hacer con dorado. Ay, ya vamos a llegar al último, muchachos. Hola, Angelo, buenas noches, bienvenido. Cándida, ¿usted está en TikTok? Sí, señora, yo tengo todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Pinterest, en todas las redes sociales estamos. Y acá
terminamos con este que todavía tiene 5 puntos fucsia y tiene que quedar como todos con 3. Un punto fucsia, un punto en relieve, punto bajo y terminamos con este punto en relieve. Listo, ahora sí, ya damos por terminada la vuelta. Este doradito acá, miren lo bonito que se ve. Se ve lindo, ¿cierto? Se ve hermoso. Muy lindo. Muy, muy bonito se ve. Y este corazoncito me encanta. Me encanta, me encanta mi corazón. Me encanta, me encanta. Bueno, se hizo aumentos en estas dos partes. O sea que me quedó como de 27 puntos. Por 1, 2, 3, 4, 5. Todavía me faltan aumentos en cantidades. Bueno, les voy a mostrar cómo queda esta vuelta. En esta vuelta me queda un fucsia. Ay, todavía tengo que tolerarlo. Bueno, vamos a ver cómo hacemos acá. ¿Cómo hacemos acá? Vamos a hacer el dorado sobre fucsia, los dos lilas. Sí, puedo hacer los dos lilas. Los dos dorados, uno sobre lila, uno sobre dorado, y yo creo que vamos a hacer los aumentos exactamente como lo hicimos en la otra vuelta, o sea, un rosa sobre dorado, un punto en relieve, agarrando acá el segundo dorado, un punto bajo detrás, o sea, en el único rosado que me queda de la vuelta anterior, la parte de atrás, y un puntico en relieve. Volvemos acá. Punto en relieve, punto bajo. Ay, sí, aquí le voy a hacer aumento. Vamos a ver si sí me da para hacer el aumento como quiero. Punto en relieve. Vamos a ver si en esta vuelta puedo hacer ese aumento que quiero. Punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, sí, voy a hacer ese punto. Voy a hacer, no voy a hacer el punto en el centro todavía, porque muestre a ver, este, ahí encima iría. No, lo hacemos en la otra vuelta, chicos, porque todavía me faltan 60 puntos. Yo quiero hacer acá en el centro un puntico para que este corazoncito termine. Ah, sí, señor. Sí lo puedo hacer ya. Sí lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Para que me quede punto sobre punto. No, en la otra vuelta. Para que me quede gordito. Recuerdan que la idea es que quede gordito este corazón. En la otra vuelta les enseño cómo nos va a quedar gordito ese corazón. Para que ya empiece a cerrarse. Entonces esta vuelta la vamos a dejar así. Ya les termino de explicar este corazón. Les explico el otro. Punto bajo. Punto en relieve. Acá. Punto bajo. Punto en relieve. Punto bajo. Punto en relieve, agarrando el punto dorado, y hago un punto bajo sobre el primer dorado.
Me tiene que quedar ese segundo dorado libre para yo poder hacer corrido los puntos. O sea, que acá hago un punto dorado sobre dorado, uno sobre lila. La otra vuelta cambia. En la otra vuelta vamos a hacer unos cambios. Primero para ayudar en los aumentos y segundo para darle ya la forma a mi corazón y que se cierre el corazón. 2 lilas, uno sobre lila, uno sobre dorado. Un puntico dorado y acá me queda único punto fucsia. Es un punto en relieve en todo el centro de los fucsias, no me queda más. Y este fucsia se termina con dorado porque acá se empieza en este lado con dorado. Miren, un punto dorado y ahí ya se termina este primer corazón. ¿Listo? Miren, ahí ya se termina este corazón. Sobeida, este punto es el mismo punto en relieve que hemos hecho para las mochilas como la de los bichos. El mismo. No cambia absolutamente nada. Es el mismo punto en relieve para que quede ladrilladito. Para usted entenderlo, tendría que ver la clase del lunes. Esa clase le aclara la mente y la deja ver perfectamente cómo va el punto en relieve. Acá volvemos a hacer un punto bajo dorado sobre fucsia, los dos lila, que queda uno sobre dorado, uno sobre lila, dos dorados, uno sobre lila y el otro sobre dorado. ¿Listo? Y volvemos con el corazón que queda un rosado sobre dorado, un punto bajo, un punto en relieve agarrando el dorado, un punto bajo que queda en el punto bajo que queda detrás del punto de relieve y ya sigue la secuencia, un punto de relieve, un punto bajo, un punto de relieve, un punto bajo. Sí, yo lo expliqué y de verdad se entiende muy bien cuando apenas está empezando este corazón. Ve, ahí no hay pierde, muchachas. Ustedes ven esa clase desde el principio y ustedes entienden perfecto lo que estamos haciendo acá. Es muy fácil verlo desde allá, desde la primera clase. Acá puntico en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo, punto en relieve, punto bajo. Es que es muy repetitivo, chicos. Ustedes si miran la clase desde que empezamos el lunes, yo que es que ayer el lunes fue que se empezó, van a entender muy bien el punto en relieve y ya para estas vueltas ya va a tener claro qué es lo que hay que hacer. Acá, punto bajo, punto en relieve, punto bajo en el rosado, punto en relieve pero agarrando la pestañita del primer dorado y el último punto bajo rosado queda sobre dorado. ¿Listo? Muy hermoso. Ya en estas vueltas, pues de todas maneras ya le empieza a encocarse un poquito porque yo quiero que el fondo también se vea, entonces se empieza a tomar una formita encocadita. No le tenemos que hacer exagerados los aumentos, pero sí, por ejemplo, acá, cuando lleguemos a este lado, vamos a hacer aumentos acá y acá. Pero ya es para empezar a cerrar este corazón. Mejor dicho, chicos, les dejo la tareita de este corazón. Si tienen dudas, me hablan, pero yo sé que va a estar fácil. Acá empezamos. Hicimos este, así que nos faltan estos tres. Sigan tejiendo, chicos. Ya son las 9. Ay, 10 en punto, chicos, las dejo, muchachas, ya son las 10 de la noche. Nada, nos vemos mañana, Dios mediante. Yo tendré esta vuelta terminada y ya
empezar a cerrar este corazón. Este es el que queremos cerrar. Chao, chicas, nos vemos mañana. Gracias por la compañía. Dios les pague por estar acá.